sobre el proyecto de ley ordinaria de jurisdicción agraria con el que se les otorgará a los jueces y magistrados la potestad de resolver de manera exclusiva y especializada los conflictos agrarios en el país, pues hay muchas dudas y ha quedado sobre la mesa, por ejemplo, el asunto de quién define que un bien es de utilidad pública, que se puede expropiar, de qué manera. La discusión es larga y tiene preocupada a mucha gente. Hablamos con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que dijo, no, no se preocupen, eso está todo armado de la mejor manera jurídica, eso no tiene ningún problema, es necesario para el proceso de paz, va a salir muy bien. Cuando le planteamos algunas inquietudes, incluso mencionando las que ha puesto sobre la mesa la exministra de este gobierno, la exministra de Agricultura, Cecilia López, nos dijo esto. Es el juez de la República el que toma la decisión. Yo invitaría a todo el mundo a leer detenidamente el texto, con tranquilidad, a no inventarse fantasmas. Respeto profundamente desde hace mucho tiempo a Cecilia López, también a Catherine Miranda. Ayer tuve la oportunidad de conversar con Ministro, Catherine Miranda. Perdón, lo interrumpo, pero ¿quién dice o bajo qué parámetros se determina que un terreno es de interés público? Pues obviamente la autoridad administrativa, no puede ser el juez, porque la autoridad administrativa, que es la Agencia Nacional de Tierras y es la institución determinada para cumplir esa función pública, pues es la que conoce, obviamente, y la decisión sobre adquirir un predio y el monto de la indemnización la toma un juez de la República, y ese procedimiento tiene doble instancia. Con lo cual dijo el ministro del Interior que adiós fantasmas sobre la posibilidad de una expropiación. Exministra Cecilia López, muy buenos días y gracias por estar en Caracol Radio. Muy buenos días, Gustavo, y saludos a todos los miembros de la mesa. Sí, yo escuché la entrevista del ministro. ¿Le parece a usted que la expropiación está totalmente descartada en un escenario de atropello, en un escenario express, o su preocupación continúa? Bueno, yo quería decirle que yo resumiría en dos temas mis observaciones. Primero, hay una contradicción, y segundo, hay muchas sombras en este proyecto. ¿Cuál es la contradicción? Que un proyecto de ley que busca además fortalecer algo que es absolutamente fundamental, que es la existencia de jueces agrarios para que gente con alto conocimiento y dedicada a este tema resuelva todos los conflictos agrarios que tiene este país. Resulta que en ese proyecto de ley le dan a la Agencia Nacional de Tierra muchísimo poder. Entonces ahí hay una contradicción. Pero hay sombras. ¿Cuáles son las sombras? Primero, la ministra dice que simplemente están tomando párrafos de normas anteriores y las están replicando acá. Eso no es cierto, porque, por ejemplo, con extinción de dominio, la norma original no hace diferencia entre el tamaño de los predios. Ellos le incluyen una palabrita, concentración, lo cual demuestra que van claramente dirigidos a las grandes extensiones de tierra. Pero además de esto, el gran problema es que ella claramente dice que se trata de una venta forzada en función de utilidad social. ¿Dónde está la definición de utilidad social? ¿Dónde sabemos exactamente de qué se trata? Y además, como se ha dicho, en el párrafo primero del artículo 12 dice claramente que los temas, los procedimientos especiales de tierras como la expropiación serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras. Esto es la sombra de algo que no es, como lo descalifica el ministro Cristo, que no conoce la historia. Esto es la sombra de lo que el mismo gobierno llamó expropiación express. Acuérdese que esto tiene una historia, que es desde que yo estaba en el gobierno me trataron de pasar Laura Sarabia y Gerardo Vega un artículo sin mi conocimiento para el plan de desarrollo que cambiaba los procesos judiciales para expropiar tierras por procesos administrativos en cabeza de la Agencia de Tierras. Después, cuando yo salí, ¿se acuerda que yo renuncié y el presidente quitó ese párrafo? Para después ponerlo, apenas yo salí, la ministra Jennifer Mojica y Gerardo trataron de meterlo, finalmente metieron algo en el plan de desarrollo y la Corte se los tumbó. O sea que aquí no es que estemos haciendo terrorismo, que el ministro lo descalifica de una manera muy apresurada. Esto es una historia. El gobierno está tratando, y puede ser esta la última gestión que trate de hacer, de cambiar
un proceso de expropiación judicial por un proceso administrativo en cabeza de la Agencia de Tierra, lo cual es un problema muy serio y un peligro muy grande y genera muchísima preocupación en el país. Exministra, ¿para usted hay una obsesión del gobierno en lo de la expropiación? Pero sin duda. Pero es que mire, si es que vamos en 2 o 3 esfuerzos, es que esta es la historia que el ministro Cristo, que está recién llegado, no conoce. Y me molesta que descalifiquen de esta manera observaciones serias que está haciendo la SAC, que está haciendo Catherine Miranda, que estoy haciendo yo, que está haciendo mucha gente. Aquí hay sombras en este proyecto porque aquí hay una historia. Y yo me pregunto, Gustavo, ¿qué pasó con el proceso como se planteó inicialmente? Que era aplicar el catastro multipropósito en las áreas donde sabemos que había tierra subutilizada. Yo le entregué al presidente los mapas de 6 millones de hectáreas en todos los municipios de la región Caribe del Magdalena Medio, para que allí se escogieran los predios y se pusiera el catastro, y al subir el impuesto, obviamente los dueños de la tierra tenían la opción o de volverse productivos para poder pagar el impuesto o vendérselo al gobierno. ¿Dónde está ese proceso? ¿Qué pasó con eso? Obviamente eso, en un momento en que el catastro ha avanzado, estarían listos para hacer esto si tuvieran todo el apoyo que requiere el Agustín Codazzi del Ministerio de Agricultura y de la Agencia de Tierras para mirar la legalidad y la capacidad productiva. Si tuvieran ese apoyo, lo podrían hacer. Eso está descartado. Eso quiere decir que siguen con su obsesión de cambiar lo que dice la ley actual, que la expropiación debe ser un proceso judicial, de cambiarlo por un proceso administrativo en manos de un individuo que tenga la capacidad de decir: esta tierra la necesitamos expropiar y vale tanto, y al pobre que le hagan eso no le queda la opción sino al final, cuando ya los hechos están cumplidos. Ahora, doctora López, ¿por qué es que la expropiación en Colombia existe? Todos esos terrenos para que pase Transmilenio por la 15, el proyecto de la séptima, pues todo eso fue bajo la figura de la expropiación. Le dicen a usted que el apartamento vale tanto y que si no lo vende igual se lo van a quitar, lo tiene que vender. Eso ya existe. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy grande y el presidente no ha habido forma de que comprenda la diferencia, con todo respeto. Cuando usted expropia en una ciudad para hacer el metro, para hacer una avenida, lo está haciendo por un bien público. Se van a beneficiar millones de personas. Cuando usted va y le quita la fuerza una tierra a una persona, ¿sí?, para dársela a unos campesinos, ¿sí?, pueden ser uno o varios, eso es un bien privado. Los campesinos van a tener escrituras, van a poder explotar y van a obtener beneficios personales por eso. Ese ejemplo no cabe. Una cosa es el bien público, que es lo que pasa en las ciudades cuando se expropia, y otra cosa es hacerlo para quitar tierras, de expropiar tierras por vía administrativa y entregárselo a unos campesinos, lo cual es un beneficio privado. No ha habido forma que el señor presidente entienda esa diferencia. Sí, y lo repite nacional e internacionalmente, no es lo mismo. Ahora, ¿que necesitamos hacer reforma agraria? Claro que necesitamos hacer reforma agraria. ¿Por qué abandonaron el proceso por el cual yo acepté ser ministra, y que era el proceso que el presidente me aprobó y que tratamos de hacer, y después desapareció? Y yo he estado siguiendo lo que pasó con el Agustín Codazzi. Mire, han avanzado mucho. Estarían listos para que, una vez identificados los predios que están subutilizados, se llevara el catastro, inmediatamente se sube el impuesto, y entonces ahí llega el proceso en donde el dueño va a ofrecer la tierra y el gobierno lo puede comprar y distribuirlo ahí sí a los campesinos. Y además de eso, hacer los proyectos productivos. Aquí hay una cosa que me parece importante. Comprar tierras no es reforma agraria, que es el gran anuncio que está haciendo el gobierno. Comprar tierras inclusive no es solamente distribuirlo, entre otras cosas porque hay que asociar grupos de campesinos, porque la gracia es hacer proyectos productivos. Ese es el proceso real de reforma agraria. Entonces, simplemente comprar tierra y llenar la agencia de tierras, eso no es reforma agraria, eso es un paso para. Yo no sé por qué tanta confusión y por qué abandonaron lo que se suponía que iba a ser la gran novedad de este gobierno, de hacerlo no a la fuerza,
Y yo insistí hacerlo muy bien porque es un proceso que puede durar muchos gobiernos. Es decir, esta concentración de tierra de Colombia es vergonzosa y hacer una reforma agraria hay que hacerla muy bien para que la misma gente se encargue que independientemente de qué gobierno haya, del centro, de izquierda, de derecha, la gente presione para que el proceso continúe. Es hacer las cosas, pero hacerlas bien. Exministra, muchas gracias, muy amable. No, señor.